¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, los días sábados a las 10 de la mañana, donde le espero para escucharnos. Miren ustedes, queridos amigos, los gobiernos de Juárez, Lerdo y Porfirio Díaz destacaron por centralizar en el Ejecutivo Federal todo el poder que fuese posible. En esos tiempos, la conformación de este poder central trastocó el planteamiento que les había impulsado, es decir, el planteamiento liberal. Así que la democracia liberal ha tenido o tuvo que esperar un poco más después de Juárez. Pero sin intentar justificar, sino explicar este hecho, puede entenderse como una necesidad histórica, puesto que la construcción del Estado Nacional no solo era posible con la derrota del invasor o la ley de manos muertas, consolidar el sistema capitalista hasta el último rincón del país, uno de los objetivos de Juárez, implicaba una lucha constante, política y armada, en contra de los poderes locales empoderados desde tiempos previos a la independencia. Estos poderes locales, conformados en su gran mayoría por grupos conservadores, fueron consolidando poderes pequeños y grandes a lo largo del tiempo en nuestro país. Prueba de ello, hablamos de Manuel Lozada en Nayarit, por ejemplo, y posteriormente la Guerra Cristera. Pero entendamos algo, Juárez no era exactamente enemigo de la Iglesia, era más bien contrario a la forma de producción económica que representaba esta. Esto es tan real que los territorios arrancados a la Iglesia no fueron otorgados a los campesinos mexicanos, sino a grandes terratenientes que dieron paso a una relación social de producción obrero-patronal en el campo y en la ciudad, que como usted y yo sabemos, generó una contradicción que se pretendió resolver en la Revolución Mexicana. De aquí diremos que los conservadores en los tiempos de Juárez en adelante o se adaptaban o se morían. Hicieron lo primero, se adaptaron, entendieron el devenir histórico y se mezclaron a la organización del capital en términos políticos, económicos y sociales, conservando lo más atrasado de esa etapa, el racismo y la consideración de pertenecer a una casta superior. Bajo esta idea, es claro que Juárez representa un intento más amplio de consolidar el capitalismo en México y enterrar la forma feudal de producción. El poder central juarista, como una necesidad histórica, tenía en ciernes gérmenes que dieron formas posteriormente al maximato desde Portes Gil y al presidencialismo posterior a Lázaro Cárdenas. Y en ese ir y venir centralista, tal como ayer, amantes del maximato y del presidencialismo conviven dentro del capitalismo en México, disputándose cómo gobernar, pero siempre bajo la lógica del capital, sistema que puede agudizar diferencias entre los poderosos, las formas de hacer las cosas, pero que se unen cuando el pueblo lucha por sus intereses. Prueba de esto es todo lo ocurrido durante el proceso de la Revolución Mexicana. Liberales y conservadores bajo el sistema capitalista han establecido sus reales dentro de la patria y para ello han usado al pueblo más despolitizado y han acribillado al más rebelde, al más consciente. Hoy como antes, los poderes de la Unión son una caricatura, responden no al elegido, es decir, no al presidente, no nos confundamos, sino a los intereses que éste representa. Así, Lerdo, desde el Poder Judicial, se tendía a los designios juaristas. Así, el Poder Judicial y el Legislativo, hoy en día, desde Salinas hasta Peña Nieto. Y mire usted, que hoy, este nuevo gobierno no canta mal las rancheras. Así pues, podríamos decir que México, más que liberal, ha sido desde hace mucho tiempo una dictadura perfecta, como diría el neoliberal de triste memoria, Mario Vargas Llosa. En esta lógica, los conservadores y liberales de ayer, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, similares y conexos de hoy, comparten un mismo ADN, es decir, son lo mismo, pero no son iguales, son lo mismo, pero unos son más caros y otros más baratos. Todos fluyen bajo el sistema capitalista consolidado por Juárez, hoy bajo otra piel.
Unos son conservadores, otros aspiran a mandar otros 70 años y algunos más pretenden instaurar de manera soñada un verdadero liberalismo, aunque con tanto atraso su actuar se convierte cada vez más o está cada vez más cerca de una postura centralista oligárquica. Así pues, la constante desde Juárez es el capitalismo y las formas de ejercer el poder fueron y son exclusivas de cada grupo político. Por esta razón, entendiendo el fenómeno histórico, debemos decir basta de los juegos del poder, basta de ser espectadores o de estar bajo la dirección de unos u otros. Aquí la bronca no solo es entre conservadores y disqueliberales, aquí falta el pueblo organizado, falta que el pueblo diga su palabra, que se organice y que luche por sus propios intereses. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.